Bien, bueno, en esta presentación que vamos a recorrer a continuación, la idea es que ustedes bueno, la lean, o la escuchen, para que pueda ayudarlos con la actividad que está en plataforma, que es la de la película La Meta, y básicamente para entender lo que sería la gestión de los inventarios, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a desarrollar va a ser cuál es la importancia de tener inventarios, cuál es la función de los inventarios, qué clases de inventarios se pueden reconocer dentro de una organización, y vamos a retomar un poco lo que son los conceptos básicos del MRP que ya vimos en la clase anterior de programación de la producción, y reforzar un poco este tema de la demanda dependiente y la demanda independiente. Bueno, ¿qué es el inventario? El inventario, o ¿qué son los inventarios? Son los stocks o ítems utilizados como soporte de producción, en el caso de materias primas o ítems en procesos. Eh, Son ítems que soportan las actividades, ya sea de mantenimiento, reparaciones y operaciones de proveedores, y dan servicio al cliente, en el caso de los productos terminados o partes separadas. Son necesarios cuando el tiempo de producción es mayor que el tiempo de entrega. También cuando no es posible lograr un equilibrio entre las materias primas que demanda un proceso y el ingreso de esta desde los proveedores. Entonces, cuando esto sucede, en estas ocasiones resultan ser cuellos de botellas y por lo tanto es necesario contar con algún nivel de stock. Ahora, ¿cuánto? Bueno, eso es posible calcularlo y llegar a tener cierta cantidad de inventario, como vimos en la clase pasada, de un lote óptimo, un stock de seguridad, ¿sí? Cada organización lo va a definir. En definitiva, tienden a cubrir esos desequilibrios que se producen. En cuanto al manejo del inventario, debe establecerse y decidir las reglas sobre los inventarios de los ítems individuales, ¿sí? Cómo serán controlados, cuánto pedir por vez, ¿sí? Cuánto pedir en una orden, cuándo pedir una orden, perdón, ¿sí? Entonces, esas van a ser las decisiones que se van a tener que tomar sobre estos ítems que mencionamos, que venimos mencionando. En cuanto a la importancia de los inventarios, el principio número 1 es que el control de fabricación requiere de una administración eficaz de 3 clases de inventarios. Esto ilustra el problema que se presenta en el logro de las decisiones racionales sobre los inventarios. Mientras que ventas, comercialización, mercadotecnia, llamémosle como les parezca, porque por ahí entre organizaciones puede llegar a cambiar la terminología, los inventarios son fundamentales para dar un buen servicio al cliente, porque ellos son la cara frente al cliente, y siente que producción ha fallado si un artículo o un producto no está disponible cuando se vence el plazo de entrega de un pedido. Finanzas dice que los inventarios son un mal necesario que atan el capital que podría utilizarse mejor en cualquier otra parte, ¿sí? Es decir, acá entra en juego el costo de oportunidad, ¿sí? Producción tiene dificultad en entender los costos asociados con la tenencia de inventarios y con frecuencia consideran con desgano las medidas de control de inventarios debido a la ineficiencia que se impone en las operaciones de planta. El hecho de no poder cumplir con un pedido porque les falta materia prima, porque no está la totalidad de lo que necesitan para los determinados pedidos, entonces tienen que parar una máquina, tienen que esperar, ¿sí? Este problema surge como consecuencia al considerar a los inventarios desde un punto de vista limitado más que global por parte de la compañía, ¿sí? Entonces, si cada sector, cada uno de estos 3 sectores está mirando su propio problema y no ve el de los demás, es decir, si producción está viendo que por no cumplir con una orden, comercialización no cumple con el cliente, entonces ese cliente se puede perder, o finanzas no destina los recursos necesarios para tener cierto stock para que producción pueda cumplir y entonces comercialización también, entonces
eso no permite esa conciliación y todo deriva en un conflicto, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que ver esto, ¿no? El conflicto se produce ¿por qué? Porque finanzas quiere un bajo nivel de inventario para conservar el capital. Mercadotecnia o comercialización quiere tener un alto nivel para reforzar las ventas. Y producción, un alto nivel para garantizar el proceso. Cada cual lo está viendo desde su propia óptica o de su propia perspectiva, decimos, ¿sí? ¿Qué son entonces los inventarios desde el punto de vista global de la compañía? Las altas y las bajas en las ventas pueden ser absorbidas por los inventarios, ¿sí? Sin los inventarios, producción tendría que responder directamente a ventas y el servicio a los clientes se viera afectado o no se viera afectado, ¿no? Los inventarios también separan las operaciones de fabricación que tienen diferentes tasas de producción. Esto lo vamos a ver, esto lo van a ver en la peli también, ¿no? Los inventarios tamaño lote hacen posible menores arreglos de máquina y mayor utilización de las mismas. Los materiales en proceso evitan el tiempo ocioso del personal y el tiempo muerto del equipo que resulta de un flujo errático. Por otro lado, entonces, los tres objetivos en conflictos en producción son un buen servicio al cliente, una mínima inversión en inventarios y una operación eficiente de la planta. Es tarea entonces de control de la producción reconciliar estos tres conflictos en pro de los mejores intereses de la compañía. Por eso, pobre el programador de la producción o los programadores de producción siempre tienen, digamos, que lidiar con todas las variables, y yo les decía el otro día que es como un gran mago, ¿no? O un buen mago, diríamos. Los inventarios son necesarios para dar un buen servicio al cliente, para hacer funcionar la planta más eficientemente, manteniendo la producción en puestas bastante uniforme y mantener lotes de fabricación razonablemente grandes. Los inventarios no son un mal necesario, sino más bien un amortiguador muy útil, ¿sí? Decimos no hay chance, tenemos que tener inventarios, ¿sí? Una cierta inversión en inventarios es necesaria y útil, pero demasiado de ella es perjudicial, ya que en la mayoría de las compañías los recursos son limitados. Y hacia eso vamos a ver que van los sistemas de producción hoy en día, ¿no? A just in time, ¿sí? A Lean, una producción esbelta, ¿no? Es lo que significa Lean. Las ventajas y desventajas más frecuentes de poseer grandes inventarios. Como ventaja podemos decir que permiten hacer entregas rápidas a los clientes de pedidos urgentes. Hace más fácil cumplir con los plazos de entrega y disminuye los efectos de los problemas que ocurren durante la fabricación. Como desventajas, podemos mencionar que aumenta los costos de movimientos de materiales y almacenaje de los mismos y oculta los problemas que existen en la organización. Esto también lo van a ver en la película. Importancia de los inventarios. Una analogía muy frecuente es pensar el inventario como el nivel del agua de un lago, ¿sí? Por el que necesitamos navegar y pensar en los problemas como rocas dentro del lago, ¿sí? Cuando el agua está alta podemos navegar sin problemas, pero cuando el agua baja van apareciendo esas piedras que dificultan la navegación y que debemos eliminar o sortear, digamos, porque no es fácil eliminar roca de un lago, debemos sortear para volver a navegar fluidamente. Si nosotros pensamos a los inventarios como esas rocas, esos problemas, hay que trabajar sobre ello para poder, digamos, trabajar fluidamente. De acuerdo a Urselay, ¿sí? Un segundo inconveniente de mantener elevados niveles de stock consiste en que estos pueden actuar como un escondite de las ineficiencias que se dan en la empresa. Es decir, los elevados niveles de inventario pueden llegar a tapar cosas que se hacen mal en la organización. Vendría a ser algo parecido a lo del lago, ¿no? Y ello puede llegar a ser diversificación de productos, revisiones de cronogramas, aparición de defectos, averías de equipos, retrasos en entregas, deficiencias de capacidad, ¿sí?
Por lo tanto, desde el punto de vista global de la compañía, es importante equilibrar la inversión en inventarios con otras demandas de capital, considerando los beneficios y los costos relacionados con ambos. Este balance requiere de decisiones que decimos que caen en 4 categorías principales. Y la primera de ellas es qué balance se desea entre la inversión de inventarios y el servicio que se quiere dar al cliente. Donde existe un control de producción eficaz, decimos, para ejecutar una política de administración y donde se presentan demandas inesperadas o interrupciones en el aprovisionamiento, existe una relación definitiva entre la cantidad del inventario que se lleva y el servicio que se obtiene. Menor inventario, mayor número de órdenes atrasadas y mayor agotamiento de existencias. Mayor inventario, mejor servicio. ¿Sí? Segundo, ¿qué balance se desea entre la inversión en inventarios y los costos asociados con los cambios en los niveles de producción? ¿Sí? El exceso de capacidad en equipo, el tiempo extra, los tiempos de ocio, la contratación, el entrenamiento, el despido de empleados y los costos asociados serán mayores si la producción debe fluctuar en respuesta a los cambios en las cuotas de venta. Estamos hablando aquí de la fluctuación en la demanda, ¿no? Los inventarios pueden moderar estas fluctuaciones, ¿sí? ¿Qué balance se desea entre la inversión en inventarios y el costo de colocar los pedidos para reponer los inventarios? Se pueden mantener bajos los inventarios haciendo trabajos frecuentes o colocando muchos pedidos de compra por pequeñas cantidades. Ahora, estas prácticas tienen como consecuencia arreglos muy frecuentes y altos costos de compra, pérdida de descuentos por cantidad y otros gastos excesivos de operación. ¿Qué balance se desea entre la inversión en inventarios y los costos de transporte? Proporcionando la mano de obra y el equipo para manejar los materiales, de forma tal que los trabajos en producción se puedan llevar a cabo cada hora, por ejemplo, se requiere un mayor gasto que si los trabajos se cambian diariamente. O sea, hay que ver qué balance hacemos entre esos costos y el inventario, los costos de transporte y los inventarios. Entre más rápido es el método de transporte, mayores serán los costos, ¿sí? Bueno, básicamente serían esos los, digamos, las cuestiones a tener en cuenta para la toma de decisiones. En cuanto a las funciones de los inventarios, decimos que hay 5 básicos definidos por la función, ¿sí? Uno es el de fluctuación, tanto de la demanda como de la oferta, el de anticipación, el de tamaño lote, el de transporte y el de protección, ¿sí? Puede haber otros, pero generalmente estos son los 5 básicos definidos por la función y vamos a ver que algunos de ellos se solapan, ¿sí? Algunos decir, pero ¿cuál es la diferencia entre el de anticipación y el de protección? ¿Sí? Bueno, el de fluctuación, estos son inventarios que se llevan o que los tenemos en la organización o que se tienen en la organización porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de producción no pueden predecirse con exactitud. Entonces, usualmente se los llama stock de reserva o stock de seguridad y se utilizan para compensar fluctuaciones en la demanda y en la oferta. En el ejemplo que vimos la clase pasada con las sillas, era ese stock de las 30 sillas que teníamos que tener siempre como un stock de seguridad, ¿sí? Bien. Existen en los centros de trabajo cuando el flujo de trabajo en esos centros no puede equilibrarse completamente. También son llamados stock de estabilización y pueden incluirse en el plan de producción, como lo veíamos también en la clase pasada, de manera que los niveles de producción no tengan que cambiar para enfrentar las variaciones aleatorias de la demanda. El de anticipación, estos inventarios hechos con anticipación a las épocas de mayor venta, a programa de promoción comercial o a un periodo de cierre de planta, almacenan horas de trabajo, horas de máquina para futuras necesidades y limitan los cambios en las tasas de producción. Se produce anticipadamente cuando se prevén vender a mayor ritmo que la capacidad instalada. Por ejemplo, la cerveza. Otro ejemplo, no sé, en alguna época fue la heladería. Otro ejemplo podría llegar a ser el hipoclorito, ¿sí? Son productos estacionales, ¿no? En época de verano se produce más que en invierno, ¿sí?
El de tamaño lote, con frecuencia, decimos que es imposible o impráctico fabricar o comprar artículos a las mismas cuotas que se venderán. Por lo tanto, los artículos se consiguen en cantidades mayores a las que se necesitan en el momento. Y el inventario resultante se denomina inventario de tamaño lote. En este caso, el tiempo de arreglo es el factor importante en la determinación de la cantidad de dicho inventario. Para comprar o producir cantidades grandes, cuando se necesitan inmediatamente, se puede apuntar al tamaño del lote óptimo. El inventario de transporte, estos existen porque el material definitivamente debe moverse de un lugar a otro, ¿no? El inventario depositado por ahí, quizás en un camión que se va a entregar a un almacén, puede estar en camino hasta 10 días o más. Si va en un barco, por ejemplo, de un país a otro, muchísimo más. Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil para nadie, ni para las plantas, ni para los clientes. Existe exclusivamente por el tiempo de transporte. Puede llegar a ser mayor que el inventario de almacén, ¿sí? El inventario de protección o especulativo es aquel que se utiliza cuando las compañías que utilizan grandes cantidades de minerales básicos, como el carbón, mineral, el petróleo, cemento, o en mercadería como la lana, los granos, productos animales, se caracterizan por fluctuar en sus precios, pueden obtener ahorros significativos comprando grandes cantidades cuando los precios están bajos, ¿sí? La adquisición de cantidades extras a un precio reducido también reducirá los costos de los materiales de los artículos para un aumento de precio más tarde. Los riesgos que tienen asociados a esto es la obsolescencia, el manejo de futuras entregas y otros que puedan darse, ¿sí? Pero bueno, puede conseguirse, digamos, en una época a un menor precio, sabiendo que por ahí puede ser que más adelante aumente el precio y hacen una diferencia. Ahí está la especulación, digamos, o por eso se lo llama también protección. Como les comentaba al principio, hay funciones desempeñadas por los inventarios que se solapan. Por ejemplo, el inventario de anticipación o estacional actuará como un stock de seguridad para proporcionar mejor servicio al cliente y para reducir la necesidad de reaccionar a las variaciones en el índice total de la demanda. Se necesita una consideración completa de las interrelaciones que existen entre los inventarios para aprovechar esos papeles duales que existen y que pueden jugar los inventarios entre sí. En cuanto a las clases de inventario, podemos ver en el cuadro a continuación que se pueden observar relaciones entre la inversión y la ganancia de cada tipo de inventario basadas en las funciones que desempeñan, y en ella también se pueden ver beneficios potenciales. Además de agruparlo por funciones, pueden clasificarse a los inventarios por su condición durante el procesamiento. En este cuadrito, ustedes lo tienen en el apunte también, lo vemos aquí, ¿sí? Tenemos los diferentes tipos de inventarios, las funciones y los beneficios que pueden ser, que pueden obtenerse, digamos, en cada uno de los casos. Los inventarios, de acuerdo a las características físicas de los objetos a contar, digamos, cómo los contabilizamos dentro del inventario, pueden ser de los siguientes tipos: de materias primas o insumos, que son aquellos en los cuales se contabilizan todos los materiales que no han sido modificados por el proceso productivo de la empresa. Los inventarios de materias semielaboradas o productos en proceso son aquellos materiales que ya han sido modificados por el proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos para la venta. Los de productos terminados son aquellos donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir, que se encuentran aptos para la venta. Los inventarios de materiales para soporte de operaciones o piezas y repuestos, aquellos donde se contabilizan los productos que, aunque no forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir, que no serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la misma. Estos productos pueden ser maquinarias, repuestos, artículos de oficina, etc. Bueno, volviendo un poquito a este tema de la formulación del problema o el gran dilema entre tener mucho inventario y poco inventario, ¿sí? Y el famoso y pide dinero ahí en el mismo, o la inversión que hacemos en inventario, para cerrar un poco la idea,
Si yo tengo mucho inventario, si la organización tiene mucho inventario, ¿qué pasa? No incurro en escasez, proveo siempre a los clientes, tengo un alto nivel de servicio. Al comprar grandes cantidades se obtienen mejores condiciones y ahorro por escala, amortigua oscilaciones de la demanda, la producción, los tiempos de reaprovisionamiento, no corro riesgo de interrumpir el proceso, no tengo urgencias, es más cómodo trabajar con abundante stock. Ventaja estratégica de tener el hecho de aprovechar oportunidades. Poco stock, inmovilizo poco dinero, disminuyo pérdidas, roturas, robos, productos perecederos, desvalorizaciones, tengo menor infraestructura, por ende invierto menos en depósitos, vigilancia, costos de personal, etc. ¿Qué opinarán de esto el gerente de venta, el gerente financiero, el gerente de planta, el gerente de logística? Por donde hoy o hacia donde hoy apuntan las organizaciones, ¿sí? Creo que ya de esto hablamos bastante, ¿no? Los recursos son limitados, por ende, más o menos la respuesta ya la tenemos. Bueno, como concepto básico del MRP o planificación de necesidades materiales, un concepto que ya venimos trabajando, es un sistema de planificación de la producción y de gestión de stock que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué comprar? ¿Cuánto comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Sí? Para fabricar y aprovisionar. Entonces, esto es el gran juego del MRP como una actividad del programa de producción, ¿sí? Entonces, básicamente, la demanda de la mayoría de los artículos no es independiente, únicamente lo es la de los productos terminados. Las necesidades de cada artículo en el momento en que deben ser satisfechas estas necesidades se pueden calcular a partir de unos datos bastante sencillos. Las demandas independientes y la estructura del producto, esto ya lo vimos cuando vimos el ejemplo de la silla y cómo estaba, cómo el despiece de la silla, cómo es la estructura de la silla, ahí ya lo vimos. Entonces, este MRP lo va a calcular a partir de ese archivo de despiece. Eso es la estructura del producto, el archivo de despiece, el gráfico de Bocinto, como le quieran llamar. El MRP consiste esencialmente en un cálculo de necesidades netas de los artículos. Productos terminados, sus conjuntos, componentes, materia prima, etc. Introduciendo un factor nuevo. No consideran los métodos tradicionales de gestión de stock, que es el plazo de fabricación o compra de cada uno de los artículos. Esto conduce a modular a lo largo del tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad de fabricar o aprovisionar los componentes con la debida planificación respecto a la utilización en la siguiente fase de fabricación. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Lo estamos repasando. Se debe distinguir a partir de los sistemas MRP entre la demanda independiente y la demanda dependiente, que ya también lo introdujimos anteriormente. La independiente, recordemos que es aquella que se genera a partir de decisiones ajenas a la empresa. Por ejemplo, la demanda de productos terminados acostumbra a ser externa a la empresa, en el sentido en que las decisiones de los clientes no son controlables por la empresa, aunque sí pueden ser influidas. Por ejemplo, un cliente puede decir, necesito colocar una orden de 2.700 tubos, y la empresa puede decir, bueno, mira, de acuerdo a mi programación, yo podría cumplir con esta orden, pero si me permitís una entrega de 1.000 tubos esta primera semana, 1.000 la siguiente y 700 la otra. Y si de esa manera logro satisfacer el pedido del cliente, se llega a un consenso y de esa manera todos felices y contentos. Si no, de alguna manera se rompe de alguna manera el proceso, se tira del resultado y se rompe el proceso, como decimos, ¿no? También se clasificaría como demanda independiente la correspondiente a piezas de recambio, ¿sí? Y la demanda dependiente es aquella que sí se genera a partir de decisiones tomadas por la empresa, ¿no? Por ejemplo, si se pronostica una demanda de 100 autos para el próximo mes, que es una demanda independiente, que se pronostica, ¿sí? ¿A partir de qué? Y bueno, a partir de bueno, algunos pedidos concretos y otros que pueden llegar a surgir de archivos históricos o de demandas históricas, se planifica 100. Pero la dirección decide
fabricar 120 ese mes, ¿sí? Para lo cual se precisarán y se empiezan a calcular a partir del despiece de esos autos, cuáles son las necesidades de cada uno de los componentes para fabricar esa demanda. Bueno, los métodos a usar en la gestión de stock de un producto variarán completamente si se trata de una demanda dependiente o si se trata de una demanda independiente. Para el independiente se aplican métodos estadísticos de previsión, generalmente basados en modelos que suponen una demanda continua. Y en el caso de la dependiente se utiliza un sistema de MRP generado por una demanda discreta. Al aplicar técnicas clásicas, el aplicar técnicas clásicas genera ciertos inconvenientes, como ya vimos, por ejemplo, el de un inventario continuo y todo eso. El concepto de MRP, por lo tanto, es sencillo, se trata de saber qué aprovisionar y o fabricar, en qué cantidad y en qué momento para cumplir con los compromisos adquiridos, ¿sí? Las entradas ya las conocemos, el plan maestro de producción, el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa, productos finales fundamentalmente y posiblemente piezas de repuestos o autopartes como vimos, piezas de recambio también. Estado de inventario, que recoge las cantidades de cada una de las existencias en la planta que están disponibles o en curso de fabricación, o en proceso, como le quieran llamar. En este último caso ha de conocerse la fecha de recepción de las mismas. La lista de materiales, que representa la estructura de fabricación. Se debe conocer el árbol de fabricación de cada una de las referencias, es decir, de los productos que aparecen en el plan maestro de producción. Indica en base a los pedidos de los clientes los pronósticos de demandas, qué productos finales hay que fabricar y en qué plazo deben estar terminados. El plan maestro de producción, ¿no? Contiene las cantidades y fecha en que deben estar disponibles los productos de la planta para ser sometidos a la demanda externa, y un aspecto importante de este es las fechas, que indica las fechas en que deben estar disponibles los productos finales. Se fija un intervalo como unidad de tiempo para este plan maestro de producción, y una vez que este está fijado, se debe tener en cuenta todo el sistema de programación y control responda a dicho intervalo fijado, ¿sí? Por esta razón, se debe ser muy cuidadoso al fijar dicho intervalo, ¿no? Porque fíjense que, un poco para cerrar todo este tema de los inventarios, la fabricación, que son muchas las variables que están en juego y a tener en cuenta para trabajar, digamos, con este intervalo, con el aprovisionamiento de materias primas, para cumplir con los diferentes clientes, con la fabricación de los diferentes productos que tengamos, etcétera, ¿no? Así que bueno, como verán, futuros ingenieros químicos, aquí hay que tener mucha creatividad, ser muy despiertos, innovadores y tener siempre una mente abierta. Tenemos de alguna manera programas que nos pueden ayudar, que son herramientas, pero que no dejan de ser herramientas. Siempre por ahora, la cabeza, nuestra mente de los seres humanos tiene que estar presente para sortear estas rocas que a veces se presentan cuando baja el agua del lago, ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Y bueno, espero que les haya gustado esto que les dejé. Hasta luego.